del teléfono me atravesó el pecho como un disparo. No estaba esperando ninguna llamada. Estábamos en plena cena de Navidad en casa de mi hijo, rodeados de risas, copas levantadas y villancicos sonando de fondo. Todo parecía tan perfecto que por un segundo pensé que esa vibración había sido solo una ilusión del corazón. Pero el teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Número desconocido. Dudé un instante antes de abrir el mensaje. Solo 2 palabras encendieron un incendio en mi sangre. Vuelve a casa, ahora. Sentí un frío recorrerme la espalda. Escribí temblando. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Confía en mí. Sal de inmediato. Miré a mi alrededor. Mi hijo reía con su esposa. Los niños abrían regalos. Las luces del árbol parpadeaban como si nada en el mundo pudiera romper ese momento. Yo también sonreía por fuera, pero por dentro algo se había quebrado. Nadie más parecía haber notado nada. Nadie había recibido ese mensaje. Solo yo. Me levanté lentamente de la mesa fingiendo serenidad. Dije que me sentía cansada, que volvería a casa a descansar. Mi hijo me miró con sorpresa, mi nuera con un gesto seco que no supe interpretar. Nadie insistió, nadie me detuvo. Así de sencillo fue irme. Conduje sola por calles casi vacías, iluminadas por luces navideñas que ahora me parecían lúgubres, como una broma cruel. Mis manos sudaban sobre el volante. El teléfono seguía en silencio. Cada semáforo en rojo parecía una demora insoportable. Yo no sabía quién me había escrito, ni por qué, pero una certeza se había instalado en mi pecho. Si no obedecía a esa advertencia, algo terrible ocurriría. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando abrí la puerta de mi casa, el silencio me golpeó con una fuerza que casi me deja sin aire. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del pasillo. No la había dejado encendida. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo desde dentro. Avancé despacio, sin encender más luces, con la respiración contenida. El olor a perfume ajeno flotaba en el aire, un perfume masculino que no me pertenecía y que tampoco pertenecía a mi hijo. Al llegar a la sala, lo vi. Un hombre estaba de pie frente a mi vitrina, revisando mis documentos, mis carpetas, mis recuerdos. Al oírme, se giró con brusquedad. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Yo quería gritar, correr, desmayarme, pero su voz me congeló. «Gracias a Dios que volviste», susurró. «¿Quién es usted?», pregunté con un hilo de voz. Dio un paso hacia mí. Era alto, de rostro cansado, con una expresión que mezclaba urgencia y culpa. «Soy el único que tuvo el valor de advertirte», dijo. «Tu hijo no debía saber que te fuiste de la cena. Él pensaba que aún estarías allá. Ahora todo se le ha complicado. Sentí que el mundo se partía en 2 bajo mis pies». «¿Qué está diciendo?», pregunté. El hombre tragó saliva. «Esta noche, tu vida corría peligro». Mis piernas cedieron. Me apoyé en la pared para no caer. «¿Peligro? ¿Por qué?». «Porque tu hijo y tu nuera no te llevaron a cenar solo por tradición», dijo con los ojos llenos de una tristeza extraña. «Te llevaron para asegurarse de que no estuvieras aquí». El silencio se hizo tan denso que casi dolía. «Mientras tú brindabas con ellos, esta casa iba a ser asaltada». Hizo comillas en el aire. «Y tú no estarías para contar nada». Negué con la cabeza, incapaz de creerlo. «Está mintiendo. Mi hijo nunca». «Revisa tu despacho», me interrumpió. «Revisa ahora». Caminé temblando hasta la habitación donde guardaba mis documentos. Abrí el cajón principal. Todo estaba fuera de lugar. Carpetas abiertas, papeles movidos. Una carpeta roja, la de mi testamento, ya no estaba. «¿Ves?», dijo él detrás de mí. «Esa carpeta debía desaparecer esta noche. Con ella, la prueba de que todo quedaba a tu nombre». Me giré lentamente. «¿Quién es usted realmente?». El hombre suspiró. «Fui contratado para manipular los documentos, no para matarte. Pero cuando supe que todo incluía tu accidente, no pude seguir». Mi corazón se llenó de una mezcla insoportable de miedo, rabia y traición. «¿Mi hijo quería que yo muriera?». «Tu hijo necesita que tú no existas», respondió con crudeza, «para quedarse con todo sin obstáculos». Las imágenes comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas siniestro.
Las visitas insistentes, los cambios en su actitud, las preguntas sobre mis cuentas, el interés repentino de mi nuera por mis propiedades, por mis escrituras, por mis ahorros. Te salvó el mensaje, continuó el hombre. Si te hubieras quedado una hora más en esa casa, ahora mismo no estaríamos hablando. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Entonces, todo era mentira, susurré. La cena, las sonrisas, los brindis, todo, dijo con firmeza. En ese momento, mi teléfono vibró otra vez, un nuevo mensaje de mi hijo. Mamá, ¿todo bien? ¿Por qué te fuiste tan rápido? Miré la pantalla, luego al hombre, luego la casa que casi se había convertido en mi tumba. Y por primera vez en mis 66 años comprendí que había criado no solo a un hijo, sino a mi propio verdugo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, observando cómo el desconocido se marchaba por la misma puerta por la que yo había entrado huyendo unas horas antes. Me dejó sola con mis recuerdos, con el eco de sus palabras y con una verdad que me quemaba por dentro. Afuera, la Navidad seguía brillando en las casas vecinas, pero en la mía solo había sombras. Me pregunté en qué momento exacto mi vida había tomado ese desvío tan cruel. Y entonces entendí que nada había comenzado esa noche. Todo venía de mucho antes, de años atrás, de heridas que jamás sanaron y decisiones que sembraron un final que yo nunca quise ver venir. Crié a mi hijo sola desde que tenía apenas 5 años. Su padre murió en un accidente absurdo, y desde entonces lo convertí en el centro de mi universo. Trabajé hasta el agotamiento limpiando casas, cosiendo ropa ajena, vendiendo comida para sacar adelante lo poco que teníamos. Cada moneda la destinaba a su educación, a su bienestar, a que jamás sintiera la ausencia de aquel hombre que no pudo verlo crecer. Mi hijo era todo para mí. Yo era capaz de arrodillarme ante el mundo si eso le garantizaba un futuro mejor. Y durante muchos años, creí que ese sacrificio nos había unido para siempre. Cuando él creció, parecía un hombre correcto. Trabajó, estudió, formó su familia. Yo, desde afuera, me sentía orgullosa. El vacío de la casa se volvió más grande, pero me conformaba sabiendo que él estaba bien. Lo visitaba, lo llamaba, le llevaba comida, regalos, palabras de aliento. Sin darme cuenta, seguí siendo la madre que daba sin pedir nada a cambio. Yo solo quería verlo feliz. Nunca imaginé que ese amor tan grande acabaría convirtiéndose en una cuerda alrededor de mi propio cuello. Entonces apareció ella. Mi nuera entró en nuestras vidas como una brisa elegante, suave al principio, discreta. Era educada con las palabras, pero fría con los gestos. Desde el primer día, noté que me observaba como si midiera cada uno de mis movimientos. Jamás me habló mal directamente, pero tampoco me habló con cariño. Siempre había una distancia invisible entre nosotras. Yo decidí ignorarla. Pensé que el tiempo haría su trabajo. Pensé que quizá solo necesitaba comprender que yo no quería ocupar su lugar. Qué equivocada estaba. Con el paso de los meses, mi hijo empezó a cambiar. Ya no me llamaba con la misma frecuencia. Empezó a cancelar visitas, a decir que estaba muy ocupado, que otro día iría a verme. Cuando yo intentaba ayudarlo económicamente, se mostraba incómodo. Cuando le llevaba regalos a los niños, su esposa siempre tenía un comentario sarcástico sobre que no era necesario. Poco a poco, sin escándalos ni gritos, empezaron a sacarme de su vida con silencios. Y yo, como tantas veces en la vida, prefería hacerme la ciega para no enfrentar el dolor. Llegó un momento en que comenzaron a interesarse demasiado por mi casa, por mis papeles, por mis escrituras. «Es solo para ayudarte en el futuro, mamá», me decía mi hijo con una sonrisa que yo ya no sabía interpretar. Su esposa me preguntaba con insistencia por mis cuentas, por mis ahorros, por mi testamento. Yo lo tomaba como preocupación. Creí que querían protegerme. Hoy sé que solo estaban contando los días para repartirse lo que yo había construido con mis propias manos. Mientras tanto, yo envejecía en silencio. Mis dolores aumentaban. Mi vista ya no era la misma. Mi cuerpo pedía descanso. Y ellos aprovecharon cada una de esas debilidades para convencerme de que necesitaba más compañía, más ayuda, más dependencia. Me insistieron en que pasara más tiempo en su casa. Me dijeron que yo ya no podía vivir sola, que era peligroso, que debía pensar en mi seguridad. Me hablaban como si yo fuera una niña indefensa. Yo acepté más de lo que debía aceptar, porque en el fondo
seguía teniendo miedo de perderlos. Esa noche de Navidad, cuando me llevaron a cenar, recordé cada uno de esos momentos como si alguien pasara un cuchillo lentamente sobre mi memoria. Ahora todo encajaba. Las preguntas insistentes, las visitas forzadas, el interés súbito por mis documentos, la falsa preocupación, el exceso de atención, la cena perfecta, las sonrisas, los brindis. Nada fue improvisado. Todo había sido un ensayo para mi ausencia. Yo no era invitada en esa mesa. Yo era el estorbo que necesitaban sacar del camino. Volví a mirar mi teléfono. El mensaje de mi hijo seguía ahí, fingiendo una preocupación que ahora me resultaba repugnante. Lo leo y siento que las lágrimas vuelven a caer. No porque aún lo ame como antes, sino porque no hay dolor más grande que descubrir que el hijo al que le entregaste la vida es capaz de planear tu final como quien organiza una mudanza. Nadie te prepara para ese tipo de traición. Ninguna madre imagina criando a su propio verdugo. Regresé al despacho otra vez, aún temblando, y revisé con más atención los cajones que habían sido alterados. Descubrí que no solo faltaba la carpeta roja, también habían copiado mis escrituras, mis estados de cuenta, mis pólizas de seguro. Todo lo que ellos necesitaban para desaparecerme sin dejar rastros. Me senté en la silla y sentí una náusea profunda. Comprendí que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de borrar mi existencia para quedarse tranquilos, de silenciarme para siempre. Y ahí, en medio del dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue rabia todavía, fue una lucidez fría, casi ajena, la certeza de que mi vida ya no podía seguir siendo la misma. Ya no podía fingir que no sabía, ya no podía protegerlos, ya no podía quedarme esperando que el amor de madre lo resolviera todo. Esa noche entendí que el pasado ya no podía salvarme, pero tal vez todavía podía salvarme a mí misma. Me limpié el rostro, respiré hondo y me miré en el reflejo oscuro del vidrio del despacho. Vi a una mujer cansada, arrugada, con los ojos hinchados de llorar. Pero vi algo más. Una mujer que aún estaba viva. Una mujer a la que habían intentado robarle no solo su casa, sino su final digno. Y supe, con una claridad que me estremeció hasta los huesos, que esa noche yo no había regresado a casa solo por una advertencia. Había regresado para enfrentar la verdad que llevaba años evitando y para empezar a escribir una historia que ya no les pertenecería a ellos. No salí de la casa durante 2 días completos. Cerré puertas, bajé persianas, apagué luces. Viví en silencio, como si el mundo hubiera dejado de existir fuera de esas paredes. Dormí a ratos, sentada en una silla junto a la puerta, con el teléfono apretado en la mano. No sabía si alguien vendría a terminar lo que aquella noche no se había consumado. Tampoco sabía si el hombre que me había advertido volvería a aparecer. Todo lo que tenía era un mensaje anónimo, una carpeta desaparecida y una verdad que me había partido el alma. El segundo día, cuando el sol comenzaba a esconderse, volví a escuchar vibrar el teléfono. Sentí un golpe seco en el pecho. Era el mismo número desconocido. ¿Está a salvo?, decía el mensaje. Mis dedos temblaban tanto que casi dejo caer el aparato. Contesté, sí, por ahora. La respuesta llegó segundos después. No confíe en nadie, ni siquiera en quienes llevan su sangre. Sentí un nudo en la garganta. Esa frase confirmaba todo lo que yo ya sabía, pero que me resistía a aceptar del todo. Entonces me atreví a preguntar lo que me ardía por dentro. ¿Por qué me ayudó? Hubo una larga pausa, tan larga que pensé que no habría respuesta. Finalmente, la pantalla volvió a encenderse. Porque su hijo me contrató primero para otro trabajo. Y porque usted me recordó a mi madre. Me llevé la mano a la boca. Aquel desconocido no era un héroe, no era un ángel guardián. Era alguien atrapado también en una red que yo apenas comenzaba a distinguir. Esa noche no pude dormir. Pensé en su madre, pensé en mí, pensé en cuántas mujeres mayores habrían desaparecido en silencio, sin mensajes, sin advertencias, sin nadie que cuestionara la versión oficial. Me juré que no sería una de ellas. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba pruebas. Palabras no bastaban, mensajes no bastaban. Si iba a enfrentar a mi hijo, si iba a proteger mi vida, debía reunir evidencias de lo que estaban tramando. Tenía que entrar en su terreno, aunque eso significara mirar de frente el monstruo que había criado. Salí de casa por primera vez desde la Navidad.
Fingí normalidad. Fui al banco, a la farmacia, al mercado. Quería que me vieran, que quedara constancia de que seguía viva. Luego conduje lentamente hasta el barrio donde vivía mi hijo. Estacioné a una cuadra de su casa y observé desde el auto durante largos minutos. Las cortinas estaban cerradas, no se oían risas infantiles, nada parecía moverse. Mi corazón latía con violencia. Aún así, bajé del auto y caminé hasta la casa. Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio. Probé la manija por impulso. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta apenas unos centímetros. Dudé unos segundos, pero la necesidad de saber fue más fuerte que el miedo. Empujé la puerta y entré. El interior estaba ordenado, casi demasiado, como cuando alguien limpia con apuro buscando borrar rastros. Llamé a mi hijo en voz alta. Nadie respondió. Avancé hacia el despacho que él usaba para trabajar. Allí, algo llamó de inmediato mi atención. Una carpeta sobre el escritorio con el mismo color que la mía, la misma tapa roja. Me acerqué temblando. La abrí y sentí que el mundo me giraba bajo los pies. Allí estaban copias de mis documentos, mis escrituras, mis pólizas de seguro, incluso un borrador de poder notarial ya redactado, con mi nombre en el encabezado. No estaba firmado, pero estaba listo, preparado para el momento exacto de mi desaparición. Escuché un ruido a mi espalda. Me giré sobresaltada. Era mi nuera, de pie en la puerta del despacho. Me observaba con los brazos cruzados, sin sorpresa, sin pudor. No esperaba verla tan pronto, dijo con voz tranquila. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté, intentando sostener la compostura. En una reunión importante, respondió. Y usted no debería estar aquí. Levanté la carpeta roja. Explícame esto. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Una sonrisa que nunca antes le había visto. Usted ya no necesita explicaciones, dijo. Solo comprensión. ¿Comprensión de qué?, pregunté con rabia contenida. ¿De que planeaban robarme todo? ¿De que querían deshacerse de mí? Ella dio un paso hacia adelante. No se haga la víctima, respondió. Usted ya vivió suficiente. Todo esto iba a resolverse de forma discreta, sin escándalos, sin dolor. Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Matarme sin dolor?, susurré. Llamémoslo una solución definitiva, contestó sin emoción. Por un segundo pensé que iba a perder el control. Todo mi cuerpo temblaba. Cada año de sacrificio, cada noche de desvelo, cada plato servido a mi hijo volvía a mí como un latigazo. ¿Y él lo sabe?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi esposo está de acuerdo, dijo ella. Fue su idea acelerar todo. Las piernas casi no me sostuvieron. Me apoyé en el escritorio. Son monstruos, murmuré. Somos realistas, corrigió. Usted estaba de más. En ese instante, escuché el ruido de una llave en la puerta principal. El pánico me atravesó. Mi nuera me miró con una calma que no olvidaré jamás. Llegó él, dijo. Ahora, por favor, devuélvame esa carpeta. Apreté la carpeta contra mi pecho. Jamás. Ella avanzó con rapidez y trató de arrebatármela. En el forcejeo, varios papeles cayeron al suelo. Yo retrocedí, tropecé con una silla y caí. La carpeta se abrió completamente. Escuché pasos apresurados acercarse por el pasillo. ¿Qué está pasando?, gritó la voz de mi hijo. Él apareció en la puerta y nos encontró a las dos en el suelo, rodeadas de documentos. Sus ojos recorrieron la escena y luego se clavaron en los míos. No había sorpresa en su mirada, solo fastidio. Madre, no tenía que descubrirlo así. Esa frase me atravesó como una puñalada final. Me incorporé como pude, sosteniendo aún los papeles. Entonces es verdad, dije. Tú también estabas en esto. Él suspiró, como quien acepta un problema menor. Iba a ser más fácil si usted solo colaboraba. ¿Colaborar con mi propia muerte?, exclamé. Mi nuera se levantó y se sacudió la ropa. No haga un drama. A su edad, estas cosas son inevitables. Miré a mi hijo con ojos llenos de lágrimas. Yo te di la vida, susurré. Él bajó la mirada por un segundo, solo un segundo. Luego dijo, y ahora me toca a mí asegurar la mía. En ese instante, comprendí que ya no había nada más que salvar entre nosotros. Ninguna palabra, ningún recuerdo, ningún vínculo. El hilo se había cortado para siempre. Solté la carpeta al suelo. No ganarás, dije con una calma que ni yo reconocí. No sin pelear. Mi hijo esbozó una sonrisa fría. No lo sabe todavía, madre, pero ya perdió hace tiempo.
Entonces mi teléfono vibró en el bolsillo, y supe, sin sacarlo siquiera, que el desconocido volvía a hablarme. El teléfono vibraba en mi bolsillo como un corazón ajeno, vivo, insistente. Mi hijo y mi nuera me observaban sin mover un músculo. Yo sentía el peso de sus miradas como si me empujaran contra el suelo una y otra vez. Lentamente saqué el teléfono. El número desconocido brilló otra vez en la pantalla. Abrí el mensaje sin decir palabra. No discuta. Salga de ahí, ahora. Mi nuera dio un paso hacia mí. ¿Quién te escribe?, preguntó con voz afilada. Nadie, respondí, guardando el teléfono con un movimiento torpe a propósito. Mi hijo suspiró con impaciencia. Esto se está complicando, mamá. ¿No debería haber venido sin avisar? ¿Complicando qué?, pregunté. ¿Mi propia vida? Él no respondió de inmediato. Se agachó y comenzó a recoger los papeles del suelo con una tranquilidad que me heló la sangre. Su esposa lo imitó. Yo no me moví. Sentía que si daba un paso más, algo irreparable sucedería. Todo iba a resolverse en paz, dijo él finalmente, sin escándalos, sin escenas como esta. ¿Mintiéndome? ¿Robándome? ¿Planeando mi muerte? Mi voz se quebró. ¿Eso es paz para ti? Mi nuera se irguió. Siempre dramatiza, señora. Nadie habló de matarla. Entonces, ¿cómo pensaban hacerlo?, pregunté. Ella intercambió una mirada breve con mi hijo. Luego habló con frialdad. Un accidente es un accidente. Nadie culpa a nadie. Sentí que algo se partía definitivamente dentro de mí. Ustedes no son humanos, susurré. Mi hijo se levantó despacio. Se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración. Somos prácticos, dijo, y usted se volvió un obstáculo. El desconocido tenía razón. Yo era un estorbo, nada más. Toda una vida reducida a un problema por resolver. «Váyase», ordenó mi nuera señalando la puerta, «y haga de cuenta que nunca vio esto». Una risa amarga escapó de mi pecho. ¿Creen que puedo volver a sentarme a la mesa de Navidad después de esto? Si es inteligente, sí, respondió mi hijo, porque nadie le va a creer. En ese instante comprendí la trampa completa. Su plan no era solo deshacerse de mí, también era desacreditarme, hacerme pasar por una anciana confundida, paranoica, desesperada. Yo llegaría gritando que querían matarme, y todos pensarían que perdí la razón. ¿Ya prepararon eso también, verdad?, pregunté. Mi hijo no respondió. Su silencio fue suficiente. Di un paso atrás, luego otro. «Esto no ha terminado», les dije. «Para usted sí», respondió ella. Me giré y salí sin correr. No podía correr. Sabía que si lo hacía, podrían perseguirme, sujetarme, encerrarme allí mismo. Avancé lentamente por el pasillo, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda hasta que crucé la puerta. Cuando llegué a la calle, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Respiré con desesperación. Caminé sin saber a dónde, solo alejándome. Las casas estaban iluminadas, pero me parecían mudas, ajenas. Nadie sabía que una madre acababa de descubrir que su propio hijo había sentenciado su muerte. Doblé la esquina y entonces mis piernas cedieron. Me apoyé contra una pared, temblando. El teléfono volvió a vibrar. ¿Salió?, preguntaba el mensaje. Sí, respondí con dificultad. Tome la tercera a la izquierda. Hay un auto gris estacionado. Súbase al asiento trasero. Obedecí sin pensar. El auto estaba allí, viejo, discreto. Me subí. Un hombre en el asiento delantero no se giró. «No sabemos cuánto tiempo tenemos», dijo. «Tu hijo va a denunciarte en cuanto vuelvas a tu casa». «¿Por qué?», pregunté con la voz rota. «Porque ahora eres un problema activo», respondió. «Y porque necesitan justificar lo que viene». El motor arrancó. «¿Qué es lo que viene?», susurré. El hombre respiró hondo. «Van a hacerte pasar por inestable. Ya prepararon un informe médico falso. Luego presentarán una orden de custodia. Y después, el accidente». Sentí un mareo violento. «¿Cuánto tiempo tengo?». «Horas», respondió. «Tal vez menos». Mi cuerpo entero reaccionó con un temblor incontrolable. «Entonces estoy muerta». «No», dijo con firmeza. «Por eso te escribí». Durante el trayecto me explicó quién era realmente. Había sido contratado por mi nuera para falsificar documentos contables de mis propiedades, pero descubrió movimientos ilegales, transferencias anticipadas, contratos preparados para activarse tras mi supuesto fallecimiento. Cuando entendió el alcance del plan, quiso salirse. Fue entonces cuando escuchó hablar del accidente de esa noche.
No podía quedarme callado, dijo. Mi madre desapareció después de algo parecido. Sentí que una lágrima caliente rodaba por mi mejilla. Entonces no soy la primera. No, respondió. Pero puedes ser la última. El auto se detuvo frente a una pequeña pensión al borde de la ciudad. Aquí puedes quedarte unos días, me dijo. Nadie te buscará aquí. ¿Y después? Después tendrás que decidir si huyes o si luchas. Yo miré el edificio, luego el cielo oscuro, luego mis manos arrugadas. Ya he huido demasiado en esta vida, dije. Me entregó un sobre. Aquí están copias de todo lo que encontré. Cuentas, firmas, movimientos. Si decides denunciar, esto será tu escudo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias, susurré. No me des las gracias. Sálvate. Entré en la habitación de la pensión con el corazón aún desbocado. Era pequeña, fría, con una sola cama y una lámpara débil. Me senté en el borde del colchón sin fuerzas. Todo había cambiado en solo unas horas. Ya no era una madre, ya no era una invitada de Navidad. Era una mujer perseguida por su propia sangre. Encendí la lámpara. Abrí el sobre. Hojas con cifras, firmas falsificadas, fechas. Vi mi nombre en cada una como una sentencia programada. Vi también la firma de mi hijo, repetida, segura, sin temblor. Apoyé la cabeza entre las manos. ¿Cómo se sobrevive a esto?, murmuré. Nadie respondió, pero dentro de mí algo empezó a despertarse lentamente. No era todavía coraje, era algo más oscuro, una voluntad fría, nacida del dolor más profundo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el ruido lejano de los autos, repitiendo una y otra vez las palabras de mi nuera. Un accidente es un accidente. No, no lo iba a hacer. No para mí, no esta vez. Y entonces entendí algo que me hizo estremecer. Ellos creían que yo huiría, que desaparecería de sus vidas como tantas mujeres antes, que me escondería, que callaría. No sabían que por primera vez en años yo estaba dispuesta a pelear. El amanecer llegó a la pensión como una herida lenta. La luz se filtró por la cortina delgada, revelando un cuarto que todavía olía a encierro y miedo. Yo no había dormido nada. Pasé la noche sentada en la cama, con el sobre apretado contra el pecho, leyendo una y otra vez los papeles que demostraban que mi vida era solo una cifra más en los planes de mi propio hijo. Cada documento tenía fechas, firmas, montos, contratos listos para activarse tras mi accidente. No había dudas. Todo estaba escrito con precisión quirúrgica. Cuando escuché golpes suaves en la puerta, mi corazón casi se detuvo. No eran golpes violentos, eran cuidadosos. 3 toques. Me levanté con cautela y miré por la rendija. Era él, el desconocido. Abrí despacio. «Tenemos poco tiempo», dijo entrando sin saludar. «Tu hijo ya sabe que no regresaste a casa anoche. Acaba de denunciar tu desaparición». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Desaparición?», susurré. «Sí», respondió. «Así puede empezar a controlar la narrativa. Dirá que estás confundida, que escapaste, que necesitas supervisión. En pocas horas intentarán localizarte oficialmente. Entonces ya no me buscan como madre», dije con amargura. «Me buscan como problema legal». Él asintió. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas. «Necesitas tomar una decisión ahora mismo. ¿Huir definitivamente o enfrentarlos?» «¿Enfrentarlos cómo?», pregunté. «Son mi hijo y su esposa. Tienen abogados, tienen dinero, tienen tiempo». Él levantó la mirada. «Pero tú tienes algo que ellos no, las pruebas, y estás viva». Me entregó una carpeta adicional. Dentro había copias que yo no había visto. «Esto fue lo más difícil de conseguir», dijo. «Grabaciones, conversaciones, incluso una donde hablan del accidente con fecha y hora aproximada». Mis manos temblaron al sostener los archivos. «Si entregas esto a las autoridades, el escándalo será inevitable», agregó. «Ya no podrán ocultarlo». «¿Y tú?», pregunté. «¿Por qué me ayudas de verdad?». Guardó silencio un segundo. Luego habló. «Porque mi madre murió así, y nadie la defendió». Sus palabras me atravesaron el pecho con una secuencia brutal de entendimiento. Yo no era solo una víctima, era una repetición que alguien estaba tratando de romper. «No huiré», dije al fin. Él me observó con respeto. «Entonces prepárate para lo peor, porque cuando un hijo siente que pierde el control, se vuelve peligroso». El teléfono vibró sobre la mesa como si estuviera esperando ese momento. Un mensaje de mi hijo. «Mamá, la policía va a ayudarte. Vuelve a casa. Estás enferma». Una ola de rabia me recorrió.
Ya empezaron, susurré. El desconocido asintió. Te quieren incapacitar. Salimos de la pensión minutos después. Me llevó a un pequeño despacho de abogados independientes que él conocía. Una mujer de unos 50 años, de mirada firme, nos recibió sin hacer preguntas innecesarias. Mi declaración demoró horas. Por primera vez desde la Navidad, hablé sin lágrimas. Hablé con precisión, con datos, con fechas, con pruebas en la mano. Cuando terminé, la abogada respiró hondo. Esto es grave, dijo. Muy grave y muy sólido. ¿Pueden detenerlos?, pregunté. Sí, respondió, pero se desatará una guerra legal y personal. No tengo nada que perder, dije, y en ese instante pensé en ti, que escuchas esta historia ahora mismo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando salimos del despacho, ya era de noche. Las luces de la ciudad parecían más frías. El desconocido caminaba a mi lado en silencio. Yo sentía un peso extraño en el cuerpo, como si acabara de cruzar un punto sin retorno. Ahora ya no pueden tratarte como una anciana confundida, dijo. Ahora eres una denunciante formal. Y una traidora para mi hijo, respondí. Él te traicionó primero. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue un mensaje, fue una llamada. El nombre de mi hijo brilló en la pantalla. Respiré hondo y atendí. ¿Dónde estás, mamá?, dijo con voz tensa. A salvo de ti, respondí con calma. Hubo un silencio pesado, luego un cambio de tono inmediato. Escúchame, dijo. Estás cometiendo un error. Puedo ayudarte si regresas ahora. No necesito tu ayuda, dije. Necesito que digas la verdad. Él soltó una risa corta, nerviosa. Nadie te va a creer. Ya lo hicieron. Silencio absoluto. ¿Qué hiciste?, preguntó, ahora sin máscara. Me defendí. Colgó. El desconocido me miró. Eso fue una declaración de guerra. No, respondí. Eso fue mi primer acto de libertad. Esa noche dormí protegida en otro lugar. Por primera vez desde Navidad, el miedo no fue el dueño absoluto de mi descanso. Dormí poco, pero dormí. Y soñé algo distinto. No soñé con persecuciones ni con traiciones. Soñé con mi casa abierta, con las ventanas dejando entrar luz, con la mesa de Navidad vacía, pero en paz. A la mañana siguiente, la abogada me llamó temprano. Lo que usted reveló activó algo grande, dijo. Ya no se trata solo de su hijo. Aparecieron otros nombres, notarios, funcionarios, personas que ayudaron a preparar todo. Me senté lentamente en la cama. ¿Una red?, pregunté. Exactamente una red. Colgué y miré mis manos, viejas, arrugadas, heridas por la vida, y aún así, esas manos acababan de mover algo que podía derrumbar a muchos. El desconocido me observaba desde la ventana. Te lo advertí, dijo. Esto ya no tiene marcha atrás. Nunca la quise, respondí. Yo ya caminé todo el camino hacia atrás durante años. Ahora solo queda avanzar. Y por primera vez desde que recibí aquel mensaje en la cena de Navidad, sentí algo nuevo. No miedo, no rabia, sino una determinación silenciosa y peligrosa. La clase de determinación que cambia destinos. La primera sirena sonó a lo lejos apenas amanecía, cuando comprendí que ya no se trataba solo de mi hijo y su esposa. Lo que había comenzado como una traición familiar, ahora se deslizaba por calles, oficinas, escritorios y cuentas bancarias con la frialdad de una maquinaria aceitada durante años. Desde la habitación donde me resguardaban, escuché voces apresuradas, teléfonos sonando, pasos que iban y venían. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabíamos. Algo muy grande acababa de activarse. La abogada llegó poco después. Traía el rostro tenso, y eso en ella ya era una señal alarmante. Sin sentarse siquiera, colocó varias carpetas sobre la mesa. Dentro había nombres, sellos, firmas y contratos. No se trata solo de su hijo, dijo con cautela. Hay notarios, funcionarios municipales, un médico, 2 empresas inmobiliarias y al menos una entidad bancaria involucradas. Cada palabra caía como un golpe seco sobre mi pecho. Yo me llevé la mano al corazón, tratando de entender cómo una vida tan silenciosa como la mía había quedado atrapada en una conspiración tan vasta. El desconocido se quedó a mi lado mientras la abogada hablaba. Yo lo miraba apenas, buscando estabilidad en su presencia.
Él también estaba sorprendido por la magnitud del asunto. «Tu caso es solo una pieza», murmuró cuando la abogada hizo una pausa. «Hay otros nombres tachados, otros inmuebles, otras mujeres». Aquello fue lo que terminó de partirme el alma. Yo había estado a punto de convertirme en una más, una estadística sin rostro, un número borrado sin ceremonias. Esa tarde nos trasladaron a un lugar aún más protegido. Cambiaron teléfonos, rutas, horarios. Me pidieron que no hablara con nadie, ni siquiera con vecinos ni con conocidos. Mi hijo me escribió varias veces, mensajes largos y súbitamente afectuosos. Decía que estaba preocupado, que todo era un malentendido, que regresara. Yo no respondí. Cada palabra suya me sonaba ahora como una trampa disfrazada de ternura tardía. Al caer la noche, la abogada regresó con noticias más duras. Su nuera intentó huir esta tarde. Fue detenida con documentos falsos en su bolso. Su hijo no apareció en su domicilio. Sentí un escalofrío deslizarse por mi espalda. Él estaba suelto. Sabía que la red había sido expuesta. Sabía que yo estaba hablando. Y conocía cada una de mis costumbres, miedos, debilidades. «Ahora sí está en verdadero peligro», añadió ella con gravedad. «Cuando un hombre pierde todo su control, ya no negocia». Dormí poco y mal. Soñé con pasillos interminables, con puertas que no lograba abrir, con mi hijo llamándome desde muy lejos, con una voz que ya no reconocía. Al despertar, supe que algo se había quebrado definitivamente entre nosotros, no solo como madre e hijo, sino como seres humanos. El lazo se había podrido por dentro hacía tiempo. Yo solo había tardado en olerlo. El desconocido se acercó a la ventana cuando apareció la noticia en la televisión. No dijeron mi nombre, pero hablaron de una operación contra una red de apropiación de bienes de adultos mayores. Mostraron imágenes borrosas de oficinas allanadas, cajas con documentos, agentes entrando a edificios. Yo observaba todo en silencio, con la sensación de estar viendo mi propia vida desde afuera. Nunca imaginé que mi historia terminaría en un noticiero. A media mañana, la abogada llamó con voz urgente. «Tenemos un problema. Su hijo no está huyendo al azar. Está tratando de eliminar pruebas. Y eso significa una cosa. Vendrá por usted». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Yo cerré los ojos un instante. No iba a correr. No otra vez. Había huido toda mi vida de conflictos, de discusiones, de verdades dolorosas. Esta vez no. Esa misma tarde se organizó el operativo. 2 agentes encubiertos vigilarían la zona. Cambiarían mi ubicación una vez más al anochecer. El desconocido insistió en acompañarme. «No pienso dejarte sola ahora», dijo. Le creí. No por respuestas, sino por coherencia. Él había cruzado una línea al advertirme aquella noche. Ya no podía retroceder tampoco. Mientras empacaba lo poco que llevaba conmigo, encontré una fotografía antigua en mi cartera. Mi hijo de niño, sonriendo con los dientes torcidos, el día que aprendió a andar en bicicleta. Lloré en silencio, no por quién era ahora, sino por quién había sido, por el niño que alguna vez necesitó de mí para mantenerse en pie. Me pregunté en qué exacto momento lo perdí, y comprendí que hay transformaciones que no se anuncian con truenos, sino con susurros. Salimos al anochecer. El auto avanzaba lentamente por calles que yo ya no reconocía. Sentí un nudo en el estómago cuando el desconocido miró por el retrovisor y frunció el ceño. «Nos siguen», murmuró. Un vehículo oscuro se mantenía a distancia constante. Los minutos se volvieron densos, pesados. El conductor aceleró de pronto, giró bruscamente en una esquina. El otro vehículo hizo lo mismo. El corazón me golpeaba con violencia. «Es él», susurré sin saber cómo, pero sintiéndolo con certeza. El auto dobló otra vez. Entró en una calle más estrecha. Luces se encendieron a los costados. Una patrulla apareció al final. El vehículo oscuro frenó de golpe y giró en sentido contrario. Se perdió en la oscuridad como una sombra herida. Llegamos al nuevo refugio poco después. Nadie habló durante el resto del trayecto. Al cerrar la puerta tras de mí, supe que lo inevitable se había confirmado. Mi hijo ya no dudaba en usar la fuerza. Ya no buscaba heredarme. Buscaba silenciarme. Esa noche, la abogada me llamó por última vez. «Lo detendrán pronto, pero debemos acelerar todo. Mañana presentará resistencia. Intente descansar». Colgué y miré al desconocido. Él asintió en silencio. Ambos sabíamos que el final se acercaba.
Me recosté en la cama sin apagar la luz. Por primera vez en muchos días no me sentí agotada, sino alerta. El miedo había mutado. Ya no era parálisis, era vigilancia. Algo dentro de mí se preparaba para el último tramo de esta lucha. Y supe, con una claridad aterradora, que el siguiente encuentro con mi hijo ya no sería a través de mensajes ni de documentos. Sería cara a cara. Y esa vez ninguno de los dos saldría igual. La noche estaba demasiado quieta para ser inocente. Desde la habitación donde me resguardaban, escuchaba solo el zumbido lejano de un transformador eléctrico y el latido desordenado de mi propio corazón. Sabía que el final se acercaba, no por presentimiento, sino por lógica. Mi hijo ya había perdido el control de la situación, había intentado huir, había tratado de borrarme por la fuerza, y un hombre así, cuando se queda sin salidas, siempre elige la más violenta. El desconocido estaba sentado junto a la puerta, en silencio, atento a cualquier ruido. Yo sostenía el teléfono con las manos frías. La abogada había prometido que esa misma noche intentarían detenerlo, pero también había sido clara. Si él aparecía antes, no sabíamos hasta dónde sería capaz de llegar. Si entra, te cubres detrás de mí, me susurró. Asentí sin discutir. Ya había pasado el tiempo de discutir. Un sonido metálico rompió el silencio. El portón frontal se movió apenas. Mi respiración se detuvo. El desconocido levantó la mano pidiéndome que no me moviera. Escuchamos pasos lentos, contenidos, medidos. Alguien estaba midiendo el espacio, la oscuridad, nuestras reacciones. El seguro de la puerta vibró con un intento torpe. Luego otro, más decidido. Y entonces lo escuché hablar. «Mamá, sé que estás ahí». Esa voz me atravesó como un rayo. Era mi hijo. No había duda. La misma voz que me acompañó en mis primeros años como madre, la misma que aprendió a decir mamá entre mis brazos, ahora al otro lado de una puerta, buscándome como a un objetivo. Mis lágrimas cayeron sin sonido. «No tienes que hacer esto», continuó. «Solo vuelve conmigo. Podemos arreglarlo». El desconocido dio un paso adelante, manteniéndose entre la puerta y yo. «Ella no saldrá», respondió con firmeza. Hubo un silencio corto. Luego una risa nerviosa. «Así que eres tú», dijo mi hijo. «El traidor, el que no se vendió», corrigió él. De pronto, un golpe seco sacudió la madera. El portón vibró con violencia. «Mamá», gritó mi hijo, «no te metas en cosas que no entiendes». Mi voz salió sola, sin permiso del miedo. «Lo entiendo todo». El golpe se detuvo. La quietud volvió a caer como una sombra espesa. «¿Desde cuándo sabes?», preguntó él finalmente. «Desde aquella cena de Navidad en la que planeabas que yo no volviera a casa». Se hizo un silencio pesado, distinto, como si del otro lado la verdad hubiera golpeado un rostro sin máscaras. «Tú malentendiste todo», dijo al fin. «Yo quería protegerte». «Querías protegerte a ti», respondí, «a costa de mi vida». Su respiración se volvió irregular. «No entiendes cuánto necesitaba ese dinero», dijo. «Las deudas, los negocios fallidos, todo se salió de control. Y decidiste que tu madre sobraba», dije con una calma que me sorprendió. Un golpe de rabia sacudió la puerta. «Tú nunca entendiste nada de mi vida», gritó. «Siempre fuiste una carga». Esas palabras dolieron más que cualquier amenaza, porque confirmaban lo que durante décadas me negué a aceptar. Para él, yo había dejado de ser su madre mucho antes de esa noche. «Yo te di todo», dije con la voz rota. «Te di mi cuerpo, mi tiempo, mis sueños, y ahora yo te quito lo que me corresponde», escupió. El desconocido apretó los puños. Yo sentí un mareo leve, pero no retrocedí. «No vas a tocarme», dije. «Ya no». Entonces escuchamos el sonido inconfundible del metal contra metal. Mi hijo estaba forzando el cierre con una herramienta. El desconocido sacó un arma pequeña y la sostuvo con firmeza. «Si entra, no se acerque más», advirtió. «No te atreverás», respondió mi hijo desde afuera. «Sí me atreveré». El golpe final fue brutal. El portón cedió. La silueta de mi hijo apareció enmarcada por la luz de la calle. Tenía el rostro desencajado, los ojos desorbitados, un objeto metálico en la mano. Durante una fracción de segundo, padre e hijo, traidor y salvador, se midieron sin moverse. «Quítate», ordenó mi hijo al desconocido. «No», avanzó un paso más. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. «Mamá, ven conmigo», dijo ahora con un tono más bajo.
Este hombre te está manipulando. No, respondí. El que me manipuló fuiste tú durante años. Su mirada se nubló. Entonces tú elegiste esto. Corrió hacia adentro. El desconocido se lanzó para detenerlo. Ambos cayeron al suelo en un forcejeo violento. El metal chocó. Los cuerpos rodaron por el piso. Yo grité su nombre, sin saber a quién llamaba. Mi hijo forcejeaba con una fuerza desesperada, animal. El desconocido logró apartar su brazo justo cuando el objeto metálico rozó el suelo. ¡Detente!, grité. Mi hijo me miró desde el piso. En sus ojos ya no había rastro de hijo, solo pánico y furia. Tú me obligaste a esto, escupió. Antes de que pudiera levantarse, luces azules y rojas estallaron contra las paredes. Sirenas, voces. ¡Policía! ¡Al suelo! Las sombras entraron en tropel. Mi hijo intentó soltarse. No pudo. 3 agentes lo redujeron con rapidez. Sus gritos llenaron la habitación mientras lo esposaban. «Ella es la que miente», gritaba. «Está loca. Está manipulada». Yo di un paso adelante. Por primera vez en mucho tiempo me sentí firme, erguida, inamovible. «No», dije. «Esta vez la verdad salió antes que tú». Él me miró con odio puro, con un odio que jamás había visto en sus ojos. «Te voy a odiar toda la vida por esto». Lo observé llevárselo, retorciéndose entre las manos de la justicia. «Yo ya no te debo nada», susurré. El desconocido se levantó lentamente, con el rostro golpeado, pero erguido. Me miró. «Se acabó», asentí. Mis piernas temblaban, mi cuerpo entero temblaba, pero algo dentro de mí estaba extrañamente en calma. No era alivio, era aceptación. Los agentes terminaron el procedimiento. Uno de ellos se acercó a mí con tono respetuoso. «Señora, está a salvo. Su hijo ha sido detenido formalmente por intento de homicidio, fraude agravado y asociación ilícita». Cerré los ojos un instante. Respiré. Intento de homicidio. Sobre mí, por parte de mi hijo. El mundo ya no sería el mismo, pero al menos yo seguiría en él. Cuando todo terminó y la casa quedó nuevamente en silencio, me senté al borde de una silla. El desconocido se aproximó. «Lo hiciste», dijo. «No», respondí. «Tú lo hiciste también». Nos miramos en silencio. 2 sobrevivientes de familias rotas, unidos por una noche que cambió todo. Y en ese instante comprendí que el enfrentamiento había terminado, pero la justicia apenas comenzaba. El amanecer entró por la ventana con una luz pálida, casi tímida, como si el propio día dudara en mirar de frente lo que había ocurrido durante la noche. Yo seguía sentada, inmóvil, en la misma silla donde me había dejado caer después de ver a mi hijo ser llevado por la policía. El suelo aún conservaba marcas del forcejeo. El aire todavía vibraba con los ecos de sus gritos, pero él ya no estaba. Solo quedaba el silencio. Y yo. Me temblaban las manos cuando acepté el vaso de agua que uno de los agentes me ofreció. Lo tomé despacio, con dificultad para tragar. Cada movimiento de mi cuerpo parecía llegarme con retraso, como si aún estuviera saliendo de una pesadilla demasiado real. El desconocido estaba a pocos pasos, recostado contra la pared, con un hilo de sangre seca en la frente y los ojos cansados. Seguía allí. No había huido. No me había dejado sola. «Todo terminó», dijo uno de los oficiales con tono firme. «Su nuera ya fue trasladada. La red está siendo intervenida. Usted está a salvo». «A salvo». Esa palabra sonó extraña en mi cabeza. A salvo después de que el hombre que nació de mi vientre intentó quitarme la vida. Horas después, en una sala fría de la comisaría, di mi última declaración. No lloré, no grité. Hablé con una claridad que yo misma desconocía. Conté cada paso, cada documento, cada mensaje, cada amenaza. Por primera vez, la historia dejaba de ser un secreto de vergüenza para convertirse en un expediente de justicia. Mi nuera fue imputada por fraude, falsificación de documentos y complicidad en intento de homicidio. Mi hijo por los mismos delitos, con el agravante del vínculo. Cuando escuché la palabra agravante, algo dentro de mí se estremeció, no por orgullo, sino por una tristeza antigua y profunda. Incluso la ley reconocía que el lazo entre nosotros hacía su traición aún más monstruosa. Los días siguientes fueron una avalancha de trámites, abogados, declaraciones, peritajes. La prensa empezó a rondar como buitres curiosos. Madre denuncia complot de su propio hijo. Leí en un titular que casi me hizo caer sentada. No di entrevistas,
No busqué fama. Yo solo quería recuperar mi vida, aunque ya sabía que nunca volvería a ser la misma. El desconocido, cuyo nombre real supe entonces que era Esteban, fue incluido como testigo clave. Su testimonio completó el rompecabezas de la red de falsificadores. Él también cargaba con su propia herida, la muerte de su madre, silenciada por un sistema corrupto muy parecido al que intentó destruirme a mí. Entre los dos, sin buscarlo, habíamos encendido una bomba de verdad que ya no podía ser apagada. Un mes después, regresé a mi casa de verdad, no la de las sombras ni la de los planes macabros, la mía. Entré despacio, como si cruzara un umbral sagrado. Olía a encierro, pero también a ausencia. Me quedé de pie en el centro de la sala, respirando hondo, reconociendo cada objeto como a un viejo amigo que había sobrevivido conmigo a la tormenta. Fui hasta mi despacho. El cajón estaba vacío ahora. No quedaban documentos falsos, ni carpetas robadas, ni pruebas de traición. Solo mis cosas, mis recuerdos, mis fotografías. Toqué la vitrina con la punta de los dedos y por primera vez desde Navidad no sentí miedo. Esa noche dormí en mi cama, no en un refugio, no en una pensión. En mi propia cama. Me desperté varias veces sobresaltada, creyendo oír pasos, pero solo era el viento. Solo era la casa acomodándose de nuevo a una dueña que había vuelto distinta. Semanas después llegó la sentencia. No me permitieron estar en la sala cuando dictaron los años de cárcel para mi hijo. Dijeron que era por mi estado emocional. Yo acepté. No necesitaba verlo para saber que ya no era el niño de la bicicleta. Era el hombre que eligió traicionar a su madre. Y esa elección lo había llevado exactamente donde estaba. Cuando mi nuera escuchó su condena, gritó. Cuando mi hijo la escuchó, bajó la cabeza. No vino a pedirme perdón. No pidió verme. Tal vez por orgullo, tal vez por vergüenza. Yo tampoco insistí. Comprendí que algunas despedidas no necesitan palabras. Una tarde, Esteban vino a visitarme. Se sentó frente a mí en la cocina, el mismo lugar donde semanas atrás yo había temblado de miedo. Ahora temblaba de algo distinto, alivio. Mi madre ya descansa un poco más en paz, me dijo. Gracias a usted. Lo miré con los ojos llenos de agua. Gracias a ti, yo sigo viva. Nos quedamos un instante en silencio. Dos sobrevivientes de historias distintas unidas por una misma herida. Con el tiempo empecé a salir de nuevo. Caminé por el barrio, volví al mercado. Me senté en la plaza a mirar niños jugar. Al principio sentía que todos sabían mi historia, que todos me miraban. Luego entendí que la vida seguía para el mundo, pero para mí había adquirido otro peso. Yo caminaba con el conocimiento de haber visto la muerte de frente y de haber regresado. Una tarde encendí el horno y preparé un pastel, el mismo que hacía cada Navidad, solo que esta vez no puse la mesa para ellos. Puse una taza de café para mí, encendí una vela y brindé en silencio con la mujer que ahora veía reflejada en el vidrio de la ventana. Una mujer con arrugas, con cicatrices invisibles, con un corazón golpeado, pero viva. No sentí odio. El odio cansa. Sentí algo más profundo y más poderoso, libertad. Mi venganza no fue verlos caer. Mi venganza fue seguir respirando, seguir caminando, seguir existiendo sin miedo. Comprendí que me habían querido borrar de su historia, pero al final fueron ellos quienes quedaron borrados de la mía. Y así, a mis 66 años, con el alma reconstruida a pedazos, aprendí una verdad que nadie debería aprender tan tarde. El amor de una madre es inmenso, sí, pero la dignidad también lo es. Y yo, por fin, había elegido la mía. Hoy me siento junto a la ventana de mi casa y miro cómo la luz de la tarde cae lentamente sobre el suelo del comedor, el mismo lugar donde, durante tanto tiempo, el miedo se sentó a mi lado, el mismo lugar donde pensé que mi vida terminaría en silencio. Ahora, en cambio, solo hay paz, no una paz perfecta, no una paz sin cicatrices, pero una paz verdadera, de esas que se construyen después de mirar al abismo y regresar con el corazón golpeado, pero vivo. Han pasado meses desde aquella noche en que comprendí que mi propio hijo había elegido mi ausencia sobre mi existencia. Hay heridas que no sanan del todo, y la de una madre siempre es la más profunda. A veces sueño con el niño que una vez fue, con su risa desordenada, con sus manos pequeñas buscando las mías, y al despertar acepto al hombre que se convirtió,
no con odio, sino con una tristeza serena que ya no me gobierna. Aprendí que no todas las traiciones vienen de los enemigos. Algunas vienen de quienes prometieron amarte para siempre. Aprendí que el silencio puede ser tan mortal como un arma. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para despertar, para decir basta, para defender la propia vida, incluso cuando todos esperan que te resignes por ser vieja, por ser madre, por ser débil. Hoy camino despacio, sí. Mis pasos ya no son los de antes, pero mis decisiones son más firmes que nunca. Respiro sin miedo, duermo sin sobresaltos, y por primera vez en muchos años no estoy esperando una llamada, una amenaza, una traición. Estoy esperando la mañana, el café caliente, el sol entrando por la ventana. La vida, tal como es, sin máscaras. Si algo me dejó esta historia, es una verdad que quiero dejarte a ti también. Nadie tiene derecho a borrarte. Nadie tiene derecho a decidir cuándo ya sobras. Tu vida vale, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, incluso cuando otros ya no te ven. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir contando historias que nacen del dolor, pero terminan en dignidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narraciones. Cada historia es una voz que se niega a ser silenciada. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué sentiste con este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme. Esta historia termina hoy, pero mi voz